Harlow, Maine, es un pueblo pequeño. Ahí nació Craig. Cada que su padre quedaba como vendedor del mes iban al pueblo más cercano, pero ya no tanto, desde que su madre murió. Harlow es el pueblo donde los pinos ceden ante las rocas. Pero antes de que les hable sobre el boleto de lotería, los muertos y cómo terminé trabajando con el señor Harrigan, todo fue gracias a la iglesia. El señor Harrigan era el más rico de Maine. Fue a visitarlo después de una misa para ver al padre de Craig. Su vista era mala. Quería contratar a alguien para que le leyera. ¿Por qué yo? Había más grandes, más listos, o tal vez porque $5 eran suficientes para un niño solitario. Inició su trabajo leyendo poesía, libros clásicos, regando su vivero, levantando la nieve. Su padre y él estaban solos. Extrañaban a su madre. A veces creía que su madre era su culpa. Volvía al otro día para continuar su trabajo. A punto de abrir la puerta grande del estudio, lo detiene el viejo. Lo que hay ahí no te incumbe. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Secretos. Horribles secretos. Continuaron sus rutinas de lectura. Bueno, hoy te toca pago. ¿Usted lee si no vengo? No, solo los periódicos. ¿Y no son aburridos? Las finanzas, el dinero, no es riqueza, es poder. Craig investigó más sobre Harrigan. No tenía familia, no tuvo hijos ni esposa, estaba solo. Era un cuervo. Compraba compañías en quiebra para después venderlas o simplemente cerrarlas, dejando a personas sin empleo. En sus compañías ocurrían suicidios sin explicaciones. Todo lo que tocaba lo echaba a perder. Pareciera que estaba maldito. Inyectando capital a una farmacéutica que se encargaba de estudiar el cáncer, esta también quebró. Le regalaba boletos de lotería 4 veces al año. Siempre los raspaba con la esperanza de ganar, pero nada. Ese señor es un tacaño. Te paga muy poco y te regala un boleto de lotería de $1. Trabajó por años y años hasta que Craig creció, pero su fanatismo y entendimiento por los libros aumentó. Entendió el contenido de un libro, porque a los niños no les damos el mismo final que a los caballos que sufren. Ah, el preciado regalo de la muerte. Los chicos iban a una secundaria en otro pueblo. La cafetería con grupos de populares y con celulares que en ese entonces apenas salían los Apple. Hay caras amables y amigables, pero también personas molestas, como un tipo llamado Kenny, que pide que luce sus zapatos, porque es nuevo. Una maestra le pregunta si todo bien, y Craig le dice que sí, pero eso no se quedará así. En casa, su padre le pregunta si todo bien. Sí, claro, todo bien. Si necesitas algo, dime. Bueno, ya que preguntas, quiero un teléfono. ¿Para qué? Por si necesito llamar a emergencias. No, no lo necesitas. Es un pueblo pequeño y así estás bien. Ok. En Navidad, recibió 2 regalos. Uno del señor Harrigan, un boleto de lotería. Esta vez ha tenido suerte. Ganó $3,000. Y otro de su padre, un iPhone. Hizo el sacrificio de conseguir uno. La primera persona en llamarle es el señor Harrigan, para agradecerle del boleto de lotería. Ah, no es nada. Se lo regalo a mis amigos. Feliz Navidad. Terminando las vacaciones, Craig regresó a trabajar. Es un día de paga. Le da su sobre. Pero antes de irse, el señor Harrigan le pregunta por qué sigue viniendo a leer. Siendo joven, tantas cosas por hacer afuera. Jovencitas, deportes. ¿Por qué vienes? Porque me gusta el olor de los libros. Porque me gusta charlar con usted. Pero sobre todo, porque leer en voz alta me da poder. Algo que no puedo conseguir afuera de esta habitación. Vengo porque me gusta. El viejo se queda sin palabras. Entiendo. Su padre le aconseja que guarde el dinero para su universidad. Sí, una parte, pero le daré un regalo a una persona antes. Un celular nuevo. Lo agradece. Al principio se pone negativo, no aceptando el regalo, pero después accede y se deja encantar por la bolsa de valores digital y el periódico actualizado. Después de eso, cada visita, antes de leer, le enseñaba un poco cómo usar su nuevo celular, personalizándolo, mensajes de texto, etc. Algo lo perturbaba sobre el celular, la información que está accesible en internet. He leído artículos sin pagar. ¿Cómo se mantienen sin publicidad? Esto es veneno. La gente aceptará información falsa. ¿Y qué pasará cuando la empiecen a usar como legítima? El problema es que ahora el señor Harrigan ya no quiere escuchar libros leídos por Craig. Solo desea estar tecleando su celular. El día de paga, Craig saca la chequera de su jefe. Ve un tanque de oxígeno y le hace una pregunta que siempre quiso hacerle. ¿Por qué se mudó a Harlow? Porque es un lugar tranquilo. Quería descansar lejos de la gente, donde nadie me conociera. Craig por su lado quisiera ir a California y ser director.
Cool. Interesante. Un área llena de oportunidades. Y enemigos. Harás enemigos como lo hice yo. Pero prométeme una cosa. Los acabarás con rapidez. Le entrega su pago. Fue un placer, Craig. Todo esto. Fue increíble. Te lo agradezco. A Craig le pareciera sorprendente que a pesar de la vejez tuviera poder, transmitiendo miedo, pero lo tranquilizaba porque él era su amigo, ¿no? Y a juzgar por los boletos en su cajón, no tenía muchos amigos, porque según él, los regalaba en Navidad a ellos. Cenando le mandó un mensaje agradeciendo otra vez por el boleto y el placer de trabajar para él. La siguiente semana va a su casa como siempre. Nadie le abre. Los martes no va nadie a ayudarle. Se mete sin avisar. Encuentra a su amigo sentado. En su mano tenía el celular con su número de contacto de Craig. Lo último que quería hacer el viejo era llamarlo. Espera pacientemente a que vaya una ambulancia. Sentado, le lee su libro favorito, como si siguiera con él. Está triste. Pasó la mitad de su infancia y adolescencia leyéndole. Se volvió parte de su rutina. Nota que tiene consigo el celular de su amigo en su chamarra. Le manda mensaje. Extrañaré nuestras tardes juntos. En su ceremonia de despedida en la iglesia, Craig le deja su celular para que pueda descansar en paz junto a él. Mucha gente se despide en el cementerio. Una persona encargada de las finanzas del viejo le da una carta a Craig. Al parecer, le dejó algo. En la carta indica que le dejó casi $1 millón para su universidad y estudios posteriores si lo desea. Sabía que su deseo era ser guionista. Siempre lo apoyó. Lo alienta a seguir su sueño. Postdata. También extrañaré las tardes juntos. Ese último mensaje pareciera que respondiera al mensaje de texto que le mandó una noche después de morir por teléfono. Voy a extrañar nuestras tardes juntos. En la noche, toma su celular. Le marca a su teléfono. El buzón, con la voz de Harrigan. Después del tono le dice: agradezco el dinero que me ha dado. Sin embargo, lo extraño. Daría todo el dinero a cambio de que regresara. Tal vez diga que miento, pero no es así. En verdad, lo echo de menos. Al despertar en la mañana, tiene una notificación de mensaje del señor Harrigan, escribiendo CCA, las iniciales de Craig. Le pidió a su padre ir a sacarlo. Lo enterramos vivo, debemos sacarlo. Tranquilo, puede ser una broma, o hackearon el celular. Si fuera Craig, le diría que murió. Craig va a visitar la ama de llaves que cuidaba del viejo para platicar. A todos les dejó algo. Por dentro era buena persona. Sí era bueno, ¿verdad? Pero nadie quería ser su enemigo, decía la anciana. Antes del actual jardinero había otro sujeto que lo atraparon robando. Creyó que solo lo dejarían así, pero no fue. Hablé de más, dice la anciana. No dijo explícitamente qué fue, pero no dudo que lo hayan dejado en paz. Después de semanas todo se tranquilizó. La escuela marchaba bien. Disfrutaba sus clases. Expulsaron al bravucón por vender hierba. En un baile de fin de ciclo escolar, el bravucón lo caza para golpearlo, por haber, según él, delatarlo y ser despedido. Lo deja tirado. La maestra de ciencias lo ayuda a curar sus heridas. No le cuenta a ella ni a su padre quién fue, por miedo a que se haga más grande el problema. Pero con quien sí habló fue con el señor Harrigan. Le marcó para desahogarse y contarle todo lo sucedido, deseando que estuviera aquí para aconsejarlo. En la mañana siguiente, sus amigos le avisaron que el bravucón murió accidentalmente. Aunque la persona que abusaba de él no le haría más daño, estaba triste. La maestra se percata de su ánimo y pregunta si todo bien. Sí, solo que... ¿Usted cree en fantasmas? No es que crea, no quiero conocer más bien ese plano. Usar ouijas, tableros para invocarlos. Mi abuela decía que no hay que llamarlos si no queremos una respuesta. Después de clase, fue a ver al sujeto que trabajaba antes en la mansión como jardinero, el que robó y lo despidieron. Se quitó la vida en el garaje, arrancando la camioneta hasta asfixiarse con el humo. En la noche, le vuelve a marcar para preguntar si tuvo algo que ver con la muerte del bravucón. Si es así, dame una señal. Esperando algo, recibe una llamada de Harrigan y un mensaje con sus iniciales nuevamente. Va a hablar con el padre de la iglesia. Le da razones lógicas. La muerte del bravucón fue accidental. Se cayó de la ventana al tratar de escapar. Además había bebido y estaba alcoholizado. Deberías considerar mejor la relación que tienes con tu teléfono celular. Va a una tienda de Apple para que le cambien el equipo y arreglen de tal manera que ya no pueda llamar al número de Harrigan. Bloquearlo, por así decirlo. Guarda el teléfono viejo en una caja arriba de su closet. Puedes esconder las cosas, pero no desaparecen del todo. Te siguen, susurran en tu oído. Se pregunta si la casa habla o tiene ecos. Si el señor Harrigan lo extraña. Entró a la universidad, se dio cuenta que todos usaban celulares. Se hartó de ello. Partió hacia Boston.
Se ganó una beca en una universidad para estudiar periodismo. Se enfocó tanto en estudiar, creía que se lo debía a su padre y, claro, a Harrigan. Todo iba bien, hasta que recibe una llamada de su padre con malas noticias. Su maestra favorita, quien lo apoyó todo el tiempo, murió en un accidente de tráfico, por culpa de un chico imprudente que iba bebiendo. Lo peor, que el causante no le pasó nada, salió sin heridas y sin ser arrestado. Solo lo enviaron a un centro de rehabilitación que parecía un club de ricos, saliéndose con la suya. Craig estaba enojado, triste. Fue a su casa a recoger algo importante que guardaba en su caja en el armario, su celular antiguo con el número del señor Harrigan. Lo cargó para poder llamar al número y contarle todo. Un sujeto le quitó la vida a mi maestra. Ella era buena como usted. Me ayudó cuando más lo necesité. El sujeto no obtuvo su merecido. Lo quiero muerto. Esas fueron sus peticiones. Se sentía culpable por pedir esas cosas, pero no había nada que preocuparse. Era ridículo que algo así sucediera. Pero días después, se supo lo que no quería saber. Se halló sin vida al causante de la muerte de su maestra. Fue al centro de rehabilitación para conocer más detalles que le contó un viejo que trabajaba ahí. Motivo de la muerte: asfixia con una barra de jabón, de la marca que le gustaba a su maestra, y una nota con una letra de una canción country que era la favorita del Harrigan. El closet que nunca pidió que abriera cuando leía en su casa de Harrigan. Bueno, lo terminó abriendo. Allí encontró fotos, sus secretos que eran ya sus secretos. Tenían mucho en común. Su madre murió cuando era niño, al igual que Craig. Sabía lo que era la soledad. Creer haber entendido los mensajes que le mandaba significaban alto. Creo que lo lastimo al llamarlo, o yo me lastimo al buscarlo. Sea cual sea, lo dejaré descansar en paz. Se acerca a la orilla del lago rocoso para arrojar el celular de Harrigan. Y cuando muera, cuando sea mi hora, de algo estoy seguro. Deseo que me entierren con los bolsillos vacíos. Y así termina el resumen del teléfono del señor Harrigan. Espero les haya gustado y nos vemos en una próxima. Chao.